El mundo se encontraba sumido en su rutina voraz. Los días transcurrían entre las noticias del clima, los avances tecnológicos y los problemas cotidianos. Nadie sospechaba que la historia de la humanidad estaba a punto de cambiar. En un pequeño observatorio astronómico, ubicado en las profundidades del desierto de Atacama, el astrónomo Alex Ramírez realizaba sus observaciones rutinarias. Esa noche, mientras escaneaba el cielo nocturno, detectó una anomalía que le heló la sangre. Un objeto luminoso, de forma irregular y de un tamaño colosal, se aproximaba a la Tierra a una velocidad inimaginable. Al principio, descartó la posibilidad de un error. Revisó sus equipos una y otra vez, pero la señal era clara y persistente. A medida que la noche avanzaba, el objeto se hizo cada vez más grande y brillante. Alex se apresuró a informar a sus superiores, pero la noticia fue recibida con escepticismo, tomándolo como algún asteroide más. Al pasar de las horas, en los principales centros de control aéreo del mundo, los radares comenzaron a detectar el objeto no identificado. Los gobiernos de las principales potencias se reunieron en secreto para discutir la situación. Las teorías más descabelladas se barajaron: un cometa gigante, un fenómeno natural nunca antes visto, incluso una nueva arma desarrollada por alguna nación rival. Sin embargo, la verdad era mucho más increíble. El objeto no identificado era una gigantesca nave espacial, de origen extraterrestre. A medida que se acercaba a la Tierra, sus contornos se hicieron más definidos. Podían apreciarse enormes estructuras metálicas, luces parpadeantes y fluctuaciones en los escáneres que lo barrían. Cuando la nave se situó a una distancia que sus radares detectaban como segura, para ser precisos a unos 100.000 kilómetros de la Luna, se abrió un enorme hangar y de su interior emergieron decenas de pequeñas naves. La noticia de la invasión se propagó como la pólvora. Cientos de astrónomos aficionados grababan las luces y las difundían por redes sociales. Me gustaría decir que la humanidad actuó como uno solo. Que todos, desde vecinos a conocidos, de pueblos a países, terminarían con sus diferencias y atacarían como uno solo al enemigo, pero no fue así. La sociedad estaba tan podrida. Las virtudes entre la población eran tan escasas que todas las sociedades del planeta cayeron en la anarquía. La mayoría de los gobernantes se recluyeron rápidamente en sus búnkeres subterráneos rodeados de sus fuerzas de élite, tratando de escapar del inevitable final que les esperaba. Y no pocos de ellos sucumbieron ante sus propios generales, que, al ver la oportunidad, tomaron el control del gobierno. El caos se apoderó de las ciudades. El tráfico colapsó, los bancos fueron asaltados y la gente se amontonaba en los supermercados buscando suministros y robando todo, desde electrodomésticos hasta juguetes, ropa y cosas que no les serían útiles para sobrevivir. Multitudes de gente se agolpaban para disfrutar sus últimos momentos en un torbellino de hedonismo jamás visto, asaltaban los comercios, golpeaban y mataban a quien no compartía su euforia desquiciada. Los gobiernos, incapaces de coordinar una respuesta unificada, se vieron obligados a declarar el estado de emergencia y la ley marcial para controlar a sus propios ciudadanos. Sin embargo, llegada la hora, y siendo atacados, los militares de todo el mundo se movilizaron para hacer frente a la amenaza. Miles de misiles que contenían las esperanzas de toda la raza humana fueron lanzados contra las naves enemigas, y aunque destruyeron algunas, la humanidad no tenía suficientes armas para acabar con el enemigo. Los aviones de combate eran derribados con facilidad. La humanidad, con su tecnología obsoleta, parecía una cucaracha tratando de derribar un rascacielos. Mientras tanto, las naves extraterrestres continuaban su macabra labor. Destruían satélites, interferían las comunicaciones y atacaban cualquier señal de radio o televisión. Los científicos, analizando las transmisiones interceptadas, descubrieron un mensaje claro y conciso: sigilo. Los extraterrestres no buscaban un conflicto armado abierto, al menos por el momento. Su objetivo era silenciar a la humanidad, cortar todas las comunicaciones y sumir al planeta en la oscuridad. En este primer ataque murieron miles de personas. Pero la verdadera mortandad vino cuando atacaron todas las presas hidroeléctricas del planeta, ya que al estar ubicadas en zonas densamente pobladas y cerca de grandes ciudades,
Su rotura masiva causó, además del ahogamiento de millones de personas en unas pocas horas, un desplazamiento masivo de población y una crisis humanitaria de enormes proporciones. Por si eso fuera poco, la destrucción de las presas afectó gravemente al suministro de agua para la agricultura y la industria, lo que tuvo consecuencias a largo plazo para la economía mundial y que provocó una hambruna sin precedentes en la humanidad. Se calcula que al menos una tercera parte de la población mundial murió en los 3 primeros años de la invasión, por inundaciones o por hambruna. En un búnker subterráneo, un grupo de científicos trabajaba contrarreloj para encontrar una solución. Analizaban las señales extraterrestres, buscando algún patrón, alguna debilidad. Un joven científico, Mario Torquemada, que analizó sus estrategias y ataques, dijo: Esperen, lo tengo, quizás no estén interesados en exterminarnos ni esclavizarnos. Tal vez solo quieran que dejemos de emitir señales al espacio. Que seamos sigilosos. Solo piénsenlo. Primero, sabemos que la aniquilación de la humanidad no es lo que buscan, de ser así ya habrían atacado con armas de destrucción masiva. 2. En lugar de atacar indiscriminadamente ciudades y centros de población, los extraterrestres se han centrado en 2 cosas, la producción de electricidad y las comunicaciones. Según la información, primero se centraron en las comunicaciones, eliminaron todo emisor de señales pero no atacaron las instalaciones exclusivas de recepción ni las abandonadas. Después, han destruido al 90% de la producción de electricidad. Esto sugiere un objetivo más específico que la aniquilación total. 3. Hay una falta de escalada. A pesar de tener una tecnología superior, los extraterrestres no escalaron sus ataques. No utilizaron armas de destrucción masiva, lo que indica una posible contención en sus acciones. Tampoco se ha tenido noticia de sustracción o secuestro de personas ni toma de ciudades o poblados. Por lo que no parecen querer esclavizarnos. Y por último tenemos un mensaje claro, el mensaje, sigilo, transmitido repetidamente sugiere una demanda específica, más que una declaración de guerra. Esta palabra, sigilo, quiere decir, silencio cauteloso, como cuando te quieres ocultar de alguien, y de hecho, después de los primeros días, solo siendo sigilosos se han podido evitar los ataques. Sin transmisiones pero también sin luces intensas, como cuando no quieres que nadie te descubra. Marisa interpelando dijo, pero ¿y los ataques a las bases militares, silos de misiles y aeropuertos? Hay una posibilidad de que estén estudiando nuestras defensas y tratando de debilitar nuestra infraestructura antes de hacer un movimiento más grande. Al atacar bases militares, están probando nuestras capacidades de respuesta y nuestras armas. Sí, es cierto que han atacado infraestructura militar en todo el mundo, pero según los informes, lo hicieron solo después de lanzar ataques desde esas posiciones. Aún hay cientos de bases militares que solo fueron atacadas en sus antenas de comunicación y que fueron atacadas en sus aeródromos y aeropuertos solo después de realizar un despliegue defensivo, es decir, solo después de convertirse en una amenaza. Pero se sigue sin explicar por qué no aterrizan. Si tienen tecnología superior, ¿qué les impide simplemente descender y ocupar cualquier ciudad? Quizás no quieran un conflicto directo, ni quieran ocupar la Tierra, tal vez prefieran una conquista más sutil, manipulando nuestros sistemas y provocando el caos desde las sombras. O podría ser que estén esperando el momento adecuado, cuando estemos más débiles o distraídos, o simplemente no quieren que lleguemos al espacio. También podría ser que tengan miedo de algo. ¿Y si nuestra atmósfera o nuestro planeta tienen alguna característica que los hace vulnerables? Esa es otra posibilidad. O tal vez tienen razones culturales o filosóficas para evitar un contacto directo. Quién sabe, quizás estén siguiendo algún tipo de protocolo o esperando una señal. Es todo muy misterioso. ¿Y si nunca llegan a aterrizar? ¿Y si simplemente nos observan desde lejos? ¿Y nos mantienen como ratas de laboratorio? Lo cierto es que no tenemos ni idea de lo que están pensando o que planean.
Solo podemos especular y esperar a ver qué sucede mientras nos volvemos sigilosos. Debemos apagar toda transmisión aérea y apagar todas las luces. Que parezca que no existimos. Su teoría era arriesgada, pero era la única esperanza que tenían. Se diseñó un plan: utilizar las pocas antenas y torres de transmisión funcionales, en su mayoría ya abandonadas, para enviar un mensaje claro y conciso a los extraterrestres y a la población mundial. Un mensaje de rendición, una promesa de silencio eterno. La señal fue enviada. El mundo entero contenía la respiración. Los minutos se convirtieron en horas. Y entonces, sucedió. Las naves extraterrestres se retiraron, dejando tras de sí un planeta sumido en el caos, el miedo, el silencio y la obscuridad. La humanidad había sobrevivido, pero a costa de su libertad. Habían sido silenciados, condenados a vivir en las sombras. La tregua impuesta por los invasores fue breve. Tras el mensaje de sigilo, la humanidad creyó que con callar, los invasores se irían. Pero su optimismo resultó ser infundado. Hubo muchos intentos de restablecer las comunicaciones e iluminar las ciudades, se comenzaron a reconstruir los sistemas de suministro eléctrico. Las personas que no habían recibido el mensaje o simplemente caían en una falsa seguridad, querían ver luz en las noches, pero cuando encendían las luces, sin previo aviso, una flota de naves extraterrestres descendía sobre la Tierra. Estas naves eran más pequeñas y ágiles que las anteriores, diseñadas para misiones de combate a corta distancia. Su objetivo era claro: eliminar cualquier fuente de luz artificial y cualquier dispositivo que emitiera señales. Todo el planeta estaba sumido en la oscuridad, las pequeñas naves aparecían de la nada atacando así automóviles como casas iluminadas, solo las pequeñas luminarias de fuego servían para evitar esas mortíferas naves. Como velas o lámparas de combustible, con una precisión quirúrgica los invasores atacaban los centros de transmisión, las torres de telefonía y cualquier otro dispositivo que pudiera emitir señales. En los días que siguieron, la Tierra se convirtió en un planeta sumido en la oscuridad. La gente se refugiaba en sus hogares, aterrorizada por el desconocido invasor. Los rumores y las teorías conspirativas se propagaban como un reguero de pólvora. Algunos creían que los extraterrestres buscaban esclavizar a la humanidad, otros que pretendían transformar la Tierra en un nuevo hogar, pero lo cierto es que los invasores no descendían a Tierra. Una nueva pregunta surgía en la mente de Torquemada: ¿cuál era el objetivo final de los invasores? ¿Por qué tanto empeño en sumir a la Tierra en la oscuridad? ¿Acaso temían que la humanidad desarrollara una nueva tecnología que pudiera contrarrestar la suya, o simplemente las señales emitidas por la humanidad les causaban urticaria? Así fue como surgió una nueva sociedad. Ya han pasado 3 años del ataque alienígena, hemos restablecido la electricidad, aunque debemos limitar su uso, y no podemos producir grandes cantidades como antaño. Pues parece que a los invasores les molesta que se produzca a niveles industriales y destruyen los generadores que superan cierta cantidad de electricidad. En cuanto a las comunicaciones, se han restablecido al menos a nivel gubernamental, pero ahora con cableado de fibra óptica. Aún hay grandes poblados sin comunicaciones, pero vamos avanzando. En las grandes ciudades se racionalizan los alimentos y el suministro de agua, ya no hay gasolina para los civiles, así que las bicicletas son muy cotizadas. Ahora todos debemos tener un pequeño huerto en casa, en la azotea, el balcón o cualquier habitación a la que le dé la luz solar sirve, por poco que sea es un bocado bien preciado, casi no hay delitos. Supongo que la ley marcial en todo el país ayuda con eso, o al menos en la parte controlada por el gobierno, pues los rumores dicen que ningún país es capaz de mantener el control de todo su territorio, aunque bueno. Más bien para el futuro debería escribir que antes había delitos por miles a una tasa por mes de 30.000 delitos por cada 100.000 habitantes. Que los que vengan después comparen estos números. Es cierto, la oscuridad reina por las noches en las calles antes luminosas. Pero al menos el cielo estrellado es más hermoso que nunca.
Si te ha gustado mi trabajo dale like y comenta, con solo eso me apoyas para seguir haciéndolo.